tu santo lugar, y allí te puedo decir mi vida no alcanza. Tengo ganas, quiero correr, pero solo puedo andar mi paso. No alcanza para darte todo lo que soy, para darte todo por amor. Enséñame a contar mis días con sabio corazón. Enséñame a seguir tus pasos. Oh, oh. Enséñame a contar mis días con sabio corazón. Enséñame a seguir tus pasos. Oh, oh. Enséñame a contar mis días con sabio corazón. Enséñame a seguir tus pasos. Oh, oh. Enséñame a contar mis días con sabio corazón. Enséñame a seguir tus pasos. Oh, oh. Enséñame, enséñame, enséñame a contar mis días. Enséñame, enséñame, enséñame con sabio corazón. Enséñame, enséñame, enséñame a contar mis días. Enséñame, enséñame, enséñame con sabio corazón. Enséñame, enséñame, enséñame a contar mis días. Enséñame, enséñame, enséñame con sabio corazón. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencer y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y ese
sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencer, ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Y en medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. No le temo al mañana, mi corazón está firme, firme en tu palabra. Esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. 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 Oh, más que vencedor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi amplio refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi amplio refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Vamos a cantarle a aquel que nos da la victoria. Dígale conmigo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él le alabaré, solo a él exaltaré.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dígale fuerte, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él le alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él le alabaré, solo a él exaltaré. Dígale fuerte, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Una vez más yo oraré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdona. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano, de seguro una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo, Dios amor. Mi hermano, cuando bastaba una mano, de seguro también eso Él me perdona. Murió pobre y desahuciado,
yo con los brazos cruzados, de seguro también eso Él me perdona. Si te encuentras en pecado y te sientes angustiado, de rodillas mira al cielo, por favor. Dios no es ni inhumano, sabes por lo que has pasado, y es tan fiel que te puede perdonar. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo, Dios amor. Dios amor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Te adoramos, Jesús. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaremos nuestra vida, Señor. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos,
corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Dios ha sido bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero pedirle por favor que pueda buscar en su Biblia Santiago capítulo 1. Vamos a empezar por favor en el versículo 12. Santiago capítulo 1, verso 12, por favor. Vamos a leer el versículo 12, por favor. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos a nuestro quinto hábito y este tiene que ver acerca de cómo tener la victoria sobre la tentación. Varios principios que nosotros encontramos en este pasaje. El primer principio del verso 12 es la bendición que Dios da por soportar la tentación. Como usted pudo ver en el texto bíblico, es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces debemos darnos cuenta que en un mundo donde se llega a creer erróneamente que en el ejercicio de la libertad una persona puede dar rienda suelta a sus apetitos carnales y llegar a satisfacerlos de la forma en la que uno quiere, el hecho de que Dios muestre acá que nosotros debemos no caer en la tentación y dice bienaventurado el varón, esta palabra varón se usa de manera genérica, es decir, incluye a los hombres y a las mujeres. Bienaventurado el creyente, hombre o mujer, que llega a soportar la tentación. Y se nos da una razón de por qué llegamos a ser bienaventurados, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Entonces, en una realidad presente, el creyente que vive soportando la tentación es bienaventurado. Pero también hay una bendición futura, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Esto está en el futuro. Cuando nosotros ya nos encontremos en su presencia y Dios esté evaluando la forma en que usted y yo hemos vivido en esta vida, Él a algunos que han llegado a resistir a la tentación les va a otorgar esa corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tentación, debemos recordar que nosotros tenemos una promesa presente y una promesa futura. La promesa presente de resistir a la tentación es que somos bienaventurados. La promesa futura de resistir a la tentación es que Dios nos va a premiar con una corona. ¿Sabe? Cuando nosotros evaluamos el tema del pecado y el tema de la tentación, no debemos llegar a caer en el mismo error que los creyentes a los que escribe Santiago cayeron. En el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La equivocación que esos creyentes llegaron a cometer es llegar a culpar a Dios como el responsable, por lo menos de manera indirecta,
de causar la tentación o causar el pecado. Cuando el texto bíblico dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga. Ellos estaban ya diciéndolo. Ellos estaban ya afirmando que Dios tenía responsabilidad, aunque sea de manera indirecta, acerca de las tentaciones o acerca del pecado. En su lógica pensaron, bueno, Dios es el que creó a Eva, el que creó a Adán, el que creó a la serpiente, y por eso tiene responsabilidad. Cuando alguno es tentado, esto nos muestra la realidad de la tentación. En nuestra vida diaria, esto va a ser una constante. Y en esa constante de que somos tentados, nosotros no debemos equivocarnos responsabilizando a Dios por las tentaciones que experimentamos cada uno de nosotros. Esto no viene de parte de Dios. Él no es la fuente de la tentación. Y luego el Señor en los versículos 14 y 15 nos va a mostrar cuál es el proceso de la tentación, y ahí vamos a llegar a observar que en ese proceso de tentación es nuestra propia naturaleza pecaminosa, y en esa naturaleza pecaminosa se halla la fuente de la tentación. Observe lo que dice en los versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted puede observar en estos versículos el hecho de que cada tentación que concluye en un pecado tiene un proceso. Podemos observar el primer paso en ese proceso, y es el deseo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Sabe, los deseos en la vida de una persona son correctos, son adecuados. Podemos tener el deseo de querer comer, o podemos tener el deseo de querer tomar algo, o podemos tener el deseo de tener relaciones sexuales. Todos esos deseos son normales y correctos. Dios los ha puesto. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, algunos deseos que nosotros tenemos son esenciales para la vida. Si no tuviéramos el deseo de comer o el deseo de beber un vaso de agua, nos podríamos morir. Los deseos son normales. El problema está en el hecho de que esos deseos se vuelven descontrolados, y por eso el uso en el versículo 14 de la palabra concupiscencia, que hace referencia a ese deseo descontrolado, donde ese deseo normal puesto por nuestro Señor llega a un nivel de descontrol que quiere satisfacerse a través de una forma incorrecta, pecaminosa, contraria a lo que dice la palabra de Dios. Debemos darnos cuenta que en este proceso, para caer en la tentación y para llegar a pecar, tenemos el primer paso, que es el deseo. El segundo paso, en el mismo versículo 14, nosotros observamos que tiene que ver con el engaño. El verso 14 nuevamente dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. El autor Santiago en esta carta está utilizando dos ilustraciones. Y en el uso de esas dos ilustraciones, nosotros podemos observar que ninguna tentación se muestra tal y como es. La tentación siempre va a ocultar lo negativo y lo malo que hay atrás de ella. Debemos darnos cuenta que en estas dos ilustraciones que el autor saca de la caza y de la pesca, él nos está mostrando que el cazador pone la trampa y pone la carnada para cazar a un animal. La otra ilustración sacada de la pesca muestra cómo el cebo puesto en un anzuelo tiene el objetivo de que el pez pueda caer en dicho anzuelo. La tentación se presenta atractiva, y en el caso del cazador, con el objetivo de atraer a ese animal.
que en el caso del pescador quiere seducir al pez para que come el cebo y para que se enganche en el anzuelo. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que con esta descripción el autor lo que trata de hacer es mostrarnos a nosotros que la tentación no se presenta de manera horrible, se presenta de manera atractiva, nos trata de seducir, porque la tentación trata de ocultar las horribles consecuencias, solo muestra lo atractivo de la tentación. Y es esa característica atractiva que a nosotros nos puede afectar y que a nosotros nos puede llamar la atención, y por eso necesitamos tener mucho cuidado. Un tercer paso en el verso 15 es la desobediencia. El texto bíblico dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado. Ya no solo se presenta el deseo y no solo se presenta el engaño y la seducción de la tentación, sino que estos dos primeros pasos nos lleva a nosotros a llegar a tomar la decisión de caer en pecado, y obviamente nosotros desobedecemos al Señor. El autor utiliza varias ilustraciones para que nosotros nos demos cuenta que nosotros podamos entender cómo funciona esta tentación. Y cuando nosotros hemos cedido a la tentación, entonces desobedecemos al Señor, y cuando lo hacemos, entonces llegamos a cosechar la muerte. En el texto usted puede observar en el verso 15 que dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí concluye el proceso que Santiago quiere mostrarnos acerca de la tentación. La tentación no es pecado, pero cuando nosotros llegamos a caer en la tentación y continuamos en ese proceso, vamos a llegar a desobedecer, y eso sí es pecado, y vamos a cosechar la muerte. Por supuesto, nosotros debemos tener cuidado de evitar la tentación, y cuando estamos siendo tentados debemos llegar a apartarnos. La palabra de Dios sí nos habla de manera específica y de manera concreta cómo nosotros podemos vencer a la tentación. Y si tú como creyente estás experimentando una vida cristiana de esclavitud, donde no puedes dejar un hábito pecaminoso, donde estás luchando con un pecado, con una tentación, y puede que estés orando y puede que tengas el deseo genuino de llegar a tener la victoria. La palabra de Dios nos da principios específicos de cómo nosotros deberíamos aplicar la palabra a nuestra vida para de esa forma experimentar la victoria sobre la tentación. En 2 Corintios capítulo 10 tenemos el primer principio, que tiene que ver con llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Dios. El texto dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Cuando nosotros vamos a pecar, primero aparece un pensamiento, y ese pensamiento debe ser manejado de manera correcta, de manera adecuada. Aquí el texto bíblico dice que nosotros debemos llevar cautivo, debemos llevarlo preso, ese pensamiento a la obediencia a Dios. No dejes que ese pensamiento te controle, no dejes que ese pensamiento anide en tu mente. Ora al Señor, alaba al Señor, ponte a leer la palabra, haz otra cosa para que ese pensamiento no tome cuerpo, no anide en tu mente y te lleve a hacer algo incorrecto, algo inadecuado. Un segundo principio lo encontramos en Romanos 13 y 14, donde nos habla de no proveer para la carne. Si tú tienes un pecado específico, una tentación particular, ten cuidado de alimentar esa tentación, alimentar esa área de tu vida. La palabra de Dios dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne, no le des de comer a esa tentación que llega a tomar mayor cuerpo en tu vida y te lleva al pecado. Si tenemos problemas con ciertos pecados que están relacionados con cierto grupo de personas, con ciertas amistades, no debemos alejarnos de esas personas. Si tenemos problemas con cierto pecado que está ligado a ver la televisión o a ver el internet o las redes sociales, alejémonos de eso, para que de esa forma no proveamos para los deseos de la carne. La palabra de Dios nos da un tercer principio allá en Romanos 6 y nos manda a recordar que estamos muertos al pecado. La palabra de Dios dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús el Señor, Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, debemos recordar que Cristo murió por los pecados, pero no solo murió por los pecados, murió al pecado. Y eso significa que su muerte no solo consiguió para nosotros salvación eterna, sino consiguió victoria para nosotros. Y es por esto que el texto bíblico ahí en el versículo 14 dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Aprovechemos, reclamemos la bendición y la promesa de que estamos muertos al pecado para que así podamos vivir en victoria nuestra vida cristiana. Un cuarto principio que la palabra de Dios nos da tiene que ver con la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma en la que no pecamos contra Dios es guardando su palabra. Guardar va más allá de memorizar versículos. Guardar tiene que ver con obediencia, y cuando tú y yo estamos obedeciendo al Señor, cuando tú y yo tomamos la Biblia y la tomamos en serio y somos obedientes a su palabra, eso hace que nosotros podamos elaborar, construir una barrera en contra del pecado. Es importante recordar que es nuestra obediencia lo que nos mantiene limpios, lo que nos mantiene en santidad. Un quinto principio en 1 Corintios 10 nos dice que debemos recordar que Dios nos da la salida. El texto dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No debemos engañarnos, no debemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que esto no puedo dejar. No os ha sobrevenido alguna tentación que sea sobrehumana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios por su fidelidad ha restringido, ha limitado las tentaciones. Y a más de limitar esas tentaciones, Él nos ha dado la salida para que nosotros podamos usarla y podamos así evitar el pecado. Hermano, no nos engañemos con que no podemos. La palabra de Dios nos muestra aquí que Dios por su fidelidad y su bondad nos ayuda y nos da la salida para que nosotros podamos vivir en santidad. Un sexto principio en Gálatas 5:16, donde se nos habla de caminar en el poder del Espíritu, nos dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Necesitamos aprender
a vivir llenos del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a caminar en el Espíritu Santo. Necesitamos dejarle obrar al Espíritu Santo que vive en nosotros, porque solo Él nos puede dar la victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Un último principio tiene que ver cuando hemos caído a la tentación y hemos pecado. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los 6 primeros principios que revisamos tienen que ver con las acciones que debemos dar antes de caer en pecado. Pero este 7º paso tiene que ver cuando nosotros ya hemos caído en pecado, y debemos llegar a tomar la decisión de no encubrir nuestros pecados, no encubrirlos. En el momento en que pecamos debemos confesar a nuestro Señor nuestro pecado, porque sabemos que si no lo hacemos no va a haber prosperidad en nuestra vida. Pero después de confesar el pecado es necesario apartarnos, porque solo cuando confesamos y nos apartamos del pecado, entonces y solo entonces nosotros llegamos a alcanzar la misericordia de Dios. Hermanos, hemos observado lo que la palabra de Dios dice en cuanto al pecado. Debemos darnos cuenta que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Esa es una bendición presente. Recibiremos la corona incorruptible de vida. Ese es el premio futuro. Y debemos darnos cuenta de que la tentación y el pecado no proceden de Dios, procede de nuestra propia concupiscencia, que sigue un proceso de 4 pasos que finalmente nos lleva a caer en el pecado. Pero no debemos vivir en el pecado, no debemos vivir con hábitos pecaminosos que nos esclavizan, sino hemos revisado 7 principios específicos para que nosotros, a la hora de enfrentar las tentaciones en nuestra vida, tengamos el hábito de vivir en victoria. Por supuesto, en algún momento llegaremos a caer en la tentación y llegaremos a fallar y llegaremos a pecar. Y en ese momento nosotros necesitamos desarrollar también el hábito de confesar nuestro pecado, apartarnos de él y alcanzar misericordia y restaurar la relación que nosotros tenemos con Dios. Que Dios nos ayude. Apliquemos estos principios a nuestra vida diaria para que podamos tener la victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque al hacerlo podemos observar que tú deseas que nosotros como creyentes en esta vida podamos vivir en santidad. Gracias porque nos has dado todos los recursos para vencer la tentación y para tener la victoria sobre la tentación. Señor, ayúdanos a creer que es posible, ayúdanos a saber que tú nos has dado la salida, que tú nos has dado tu espíritu y todos los principios necesarios para poder tener la victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras. Pedimos, Padre, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy domingo a las 11:30 de la mañana, y todos los niños de 4 a 12 años pueden conectarse a las clases de escuela dominical. También les recordamos que hoy a las 3 de la tarde las clases de lengua de señas se van a dictar. Queremos además comentarles una nueva etapa en cuanto a las reuniones de oración de nuestra iglesia. Vamos a tener reuniones de oración los días lunes a las 8 de la mañana, los días martes a las 6 de la tarde, los días miércoles, como hemos tenido hasta ahora, a las 8 de la noche, los días jueves a las 6 de la tarde y los días viernes a las 8 de la mañana. Necesitamos compartir nuestras cargas los unos con los otros, necesitamos interceder
mucho más en oración. Y ahora usted desde la comodidad de su hogar o de su trabajo, usted puede escoger el día, puede escoger la hora que más le convenga y unirse a estas reuniones de oración de lunes a viernes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y por ese motivo necesitamos orar más y les animamos a poder hacerlo. Queremos recordarles también que en las actividades de este próximo sábado a las 3 de la tarde los jóvenes La Roca tienen su reunión. A las 4 de la tarde, este próximo sábado 8 de mayo, a las 4 de la tarde las mujeres de Valor tienen su reunión. Y a las 5 de la tarde los jóvenes conectados más 18 tienen su reunión también. Les recordamos que el discipulado bíblico continúa. Si usted quiere aprender de la Biblia de manera personalizada, quiere enseñar la palabra de Dios a otra persona, podemos fácilmente poder conectarse con alguien. Avísenos, por favor. También puede observar los datos de la cuenta de la iglesia para que usted pueda hacer directamente los diezmos y ofrendas, las transferencias de los diezmos y ofrendas. Agradecemos mucho su generosidad y apoyo. Queridos hermanos, queremos agradecerles por haberse conectado. Que tengan, hermanos, una excelente semana. Bendiciones. Resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencer y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. La muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Y hace al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencer. Ya no soy
del pasado cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor, ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor, estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. 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 Oh, más que vencedor. Más que vencedor. Dios ha sido bueno.